Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ha alertado que los ejercicios militares realizados por el gigante asiático en torno a la isla apuntan a que está preparándose para lanzar una guerra. Así lo ha expresado durante una entrevista con la cadena de televisión CNN, a la que ha señalado que las autoridades chinas parecen estar preparándose para una contienda inminente. Esta es una amenaza intolerable no solo para nuestra nación, sino para todo el orden mundial. Y no se equivoca. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados en el frente pacífico de la Segunda Guerra Mundial, y a la vez el militar más condecorado de la historia de Estados Unidos, describió a Taiwán como un portaaviones imposible de hundir, que se interpone en el acceso de la flota china al Océano Pacífico. En otras palabras, un enclave de valor incalculable para su país en caso de un conflicto frontal con Beijing. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. China pasó de ser un inmenso páramo rural, donde el hambre y la miseria comunista hacían estragos, a una superpotencia industrial con un ejército cada vez más poderoso. Y como siempre me gusta recordar, lo logró con la ayuda indispensable de la élite corporativa estadounidense, encarnada por el clan Rockefeller y su fiel servidor, el secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger, autor de la doctrina G2, que se convertiría en una política exterior clave de la Casa Blanca. Invertir en China para desplazar a la entonces poderosa Unión Soviética de su posición de primacía en el hemisferio oriental. Pero ahora, en pleno 2023 y con una fuerte puja de intereses geopolíticos y monetarios entre la administración Biden y la dictadura de Xi Jinping, Taiwán se ha vuelto el centro de la discordia. E insisto, es un problema mucho más tóxico aún que el que supone la guerra de Ucrania para el resto del mundo. Rusia es una economía miserable. Se encuentra en la mitad más pobre de la lista. Sus fuerzas armadas han demostrado tener una capacidad notablemente inferior a la que creíamos y su armamento es arcaico y atrasado frente al que la OTAN le provee a Zelensky. Lo único que funciona en el Kremlin es su gigantesco aparato de propaganda, que sigue manteniendo hipnotizados a millones de zombies para que crean que su fracaso estrepitoso es en realidad una victoria en ciernes. Y si bien, pese a toda esta debilidad, la invasión genocida de Putin ha producido una crisis energética y alimentaria en medio planeta, lo que podría esperarse de una guerra en Taiwán donde se enfrenten China y Estados Unidos es infinitamente peor. China es el mayor exportador de manufacturas del orbe y el mayor comprador de materias primas, por ende, el principal cliente de África y de toda América Latina con excepción de México. Rusia es un estado vasallo que Xi Jinping lleva en el bolsillo y su único activo real, las ojivas nucleares, están a su disposición. Además, en los últimos años, China ha experimentado un crecimiento inédito de su capitalización militar, dotándose de armamento de avanzada y mejorando drásticamente el entrenamiento de sus tropas, que son las más numerosas del mundo. Estados Unidos, guste o no, sigue siendo la nación más rica de todas, la más influyente en términos políticos y monetarios, puesto que el euro y el dólar combinados siguen representando el 75% del comercio global y lo seguirán haciendo por mucho tiempo. Y es con mucha diferencia el país mejor armado y el más agresivo. En consecuencia, no permitirá la caída de un aliado clave como es Taiwán, lo que supondría, entre otros muchos males, un retroceso inadmisible en el tablero de ajedrez internacional e incluso la pérdida definitiva de su hegemonía. Como si fuera poco, pese a su mínima superficie de 36.000 kilómetros cuadrados, donde se abarrotan 23 millones de taiwaneses, un número magro, comparado con los 1.400 millones de la China comunista, esta isla también tiene cartas muy poderosas para jugar por sí sola. Por un lado, está armada hasta los dientes y preparada para producir 7 u 8 veces más bajas invasoras que propias ante una incursión violenta. Por el otro, allí se producen el 63% de los semiconductores que necesitamos de manera imprescindible para nuestros teléfonos, computadoras, automóviles, televisores y hasta lavarropas
ropas y electrodomésticos comunes. Los microprocesadores taiwaneses son un input absolutamente central de la economía moderna, quizás el más valioso de todos, y cualquier alteración en su cadena productiva generaría devastadoras consecuencias para toda la humanidad, empezando por las fábricas chinas. Todos estos factores han sido siempre considerados por las tres partes en disputa, y hasta hace poco suponían suficientes incentivos para no aumentar las provocaciones. Pero lo cierto es que Washington y Pekín han cambiado de conducta en los últimos meses. El año pasado, la congresista demócrata Nancy Pelosi armó un escándalo estruendoso al visitar la isla contra las recomendaciones del propio Pentágono. Efectivamente, Karsten. Primero hay que subrayar que Nancy Pelosi se ha ganado, digamos, cierta autonomía en la estructura del Partido Demócrata. Esta mujer que tiene 82 años y es desde el 87 ininterrumpidamente representante por California, ya hace más de una década preside la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajó pese a que desde la Casa Blanca le habían desaconsejado que lo haga. La Casa Blanca y el Pentágono también, ¿no? Efectivamente. Tengamos en cuenta que el nivel de hostilidad había llegado al punto en el cual el Ministerio de Defensa de Xi Jinping elevó una advertencia de que estaban dispuestos a tumbar el avión de Pelosi, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Bueno, finalmente no sucedió, pero lo cierto es que el vínculo entre las dos potencias está peor que nunca. Xi Jinping y Biden mantuvieron una llamada 4 días antes de la visita de Pelosi, en la cual Xi Jinping le llegó a decir que los que juegan con fuego van a morirse quemados. O sea, en términos de la diplomacia china, creo que es la afirmación más fuerte de la que se tiene memoria. Deberíamos entender primeramente cuál es la relación que ha tenido Estados Unidos con Taiwán, porque esto es una ruptura frente a la tradición. Porque desde que se estableció la isla de Taiwán, en 1949, huyen millones de refugiados y perseguidos de la revolución comunista de Mao Zedong. De hecho, van escoltados por los últimos 2 millones de tropas del Kuomintang, del partido que gobernaba China antes del golpe comunista. Estados Unidos mantuvo una política llamada ambigüedad estratégica. ¿Por qué ambigüedad estratégica? Porque no querían tomar una postura ni decididamente en contra de la independencia de Taiwán, que empodere a la dictadura comunista, ni tampoco a favor. Nunca reconocieron la independencia oficial de Taiwán. Eso realmente no sabía. Yo pensé que Estados Unidos, Europa, que sí estaban, pero vos me enseñaste que no es cierto. Yo te decía. Hay que tener en cuenta que la situación del gobierno de Estados Unidos es bastante frágil. Biden y Harris registran la mayor cifra de impopularidad que ha tenido nunca un gobierno de Estados Unidos. O sea, han perforado el nivel de aceptación del 20 y poco % que tenía George Bush al final de su mandato. Hay elecciones de medio término en noviembre, los republicanos son los favoritos en forma indiscutida, y hay un contexto de crisis económica feroz, con la inflación récord, Karsten bien lo sabe, de los últimos 40 años, que podría, digamos, llevarlos a apelar a una vieja práctica de la política norteamericana, que es hacer sonar tambores de guerra cuando hay que rescatar un gobierno en crisis política. Claramente, la participación de Biden en el conflicto de Ucrania en Europa no ha sido suficiente, lejos de ello, ha sido mal interpretado por buena parte de los ciudadanos norteamericanos que asumen, con buen tino en gran medida, que esto les ha generado una enorme factura por pagar a ellos. Bueno, la cuestión de Taiwán y el conflicto con China es algo mucho más sonoro y mucho más visible. Si la invasión rusa a Ucrania generó una disparada de los precios de alimentos y de energía y problemas económicos en todo el mundo, lo que podría suponer la escalada, no digo la guerra siquiera, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China es completamente devastador. Ante eso, bueno, es una vieja práctica de los políticos norteamericanos, es decir, cuando la gente tiene miedo, se repliega sobre lo conocido y apoya al gobierno de turno. Pero más allá de eso... Pelosi le conocemos mucho tiempo, a lo mejor no es un hombre muy conocido fuera de Estados Unidos, pero quien, si estamos un poco ocupados de la política americana desde mucho tiempo, sabes quién es. Ella no hace nada sin una razón inmediata, no es ninguna tonta, al contrario, y normalmente, creo que puedo decir que normalmente tiene algún efecto secundario monetario, sea para ella o su esposo que se hizo billonario con
comenzando con muy poco, ¿no? Entonces, todavía no estoy pillando el nexo directo. Algo debe haber. No confío en que solo porque ella tiene 82 años, no sé si va a seguir siendo speaker por su edad ya, pero algo está tramando, algo hay. No entiendo todavía qué es, pero algo hay. Hay un evento, Carsten, que levantó muchas suspicacias, pero que tuvo una cobertura mínima por buena parte de los medios de comunicación. Lo publicó la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en su página de Facebook, y es que en esa acotada jornada de actividades con Nancy Pelosi tuvieron suficiente tiempo para almorzar con Morris Chang. ¿Quién es Morris Chang? El fundador y presidente de la TSMC, que es la principal fábrica de semiconductores del mundo entero. La gran virtud económica de Taiwán, que comenzó con una economía básica y agrícola y actualmente es uno de los países más desarrollados del mundo, que abandonó de hecho el keynesianismo hace muchos años antes que Europa, Estados Unidos, y prosperó muchísimo con una política de relativo libre mercado, es que son los campeones indiscutidos de microprocesadores, lo cual es fundamental. Los microprocesadores que se fabrican en Taiwán con semiconductores de la TSMC sirven para los misiles Javelin de Estados Unidos, para todo el entramado informático militar, para toda la industria de Silicon Valley, o sea, todo el mundo depende de lo que produce Taiwán. ¿Qué conversaron en ese almuerzo? Bueno, conversaron sobre la instalación de plantas taiwanesas de esta firma en Estados Unidos. Por primera vez en la historia están pensando en mudar su producción. ¿Por qué? Por el miedo a una inminente invasión china. ¿Qué pasa además con Pelosi? Que tiene negocios personales en disputa. ¿No era que su esposo había comprado recientemente un paquete accionario muy grande de una empresa que depende de esos chips? Exactamente. O sea, obviamente es casualidad. Él obviamente no sabe absolutamente nada que está pasando en la Casa de Representantes, pero el señor Paul es muy bueno en invertir el viernes en una empresa que el lunes recibe subsidio, un contrato estatal muy grande. Tiene muy buena suerte, señor Pelosi. Venimos de un escándalo en el mes de junio porque Paul Pelosi comerció con un paquete de 5 millones en acciones de estas compañías semanas antes de que se apruebe un proyecto, hasta entonces secreto, aprobado y fomentado por Nancy Pelosi, de subsidios billonarios del gobierno federal norteamericano a estas compañías. Y las acciones suben en la bolsa y él duplica su capital por el fin de semana. Exacto. Y ahora explica un poco el y ahora su contexto, mujer ¿no? está negociando instalar una planta de estas empresas beneficiarias en Arizona. Y desde entonces, China no ha hecho otra cosa que redoblar sus amenazas y hacerle zumbar las balas en los oídos a los pobres taiwaneses. Puntualmente hoy, Xi Jinping ha llegado al sumum de la beligerancia, ordenando a sus soldados que se entrenen para el combate real. Sí, tal como lo oyeron, combate real. Los instó a defender con determinación la soberanía territorial y los intereses marítimos del régimen, y como si no fuera suficiente, dijo que los políticos de Taipei tienen razón en tener miedo, puesto que no descarta ocuparla por la fuerza de ser necesario. Para más INRI, Emmanuel Macron regresó de China a Francia, donde la población lo quiere pasar por la guillotina, con un discurso curiosamente antinorteamericano. Y ante el estado catatónico del presidente, muchos se preguntan quién lleva realmente adelante su gobierno en el país del norte. Te lo contamos todo aquí, video muy recomendado si no lo has visto todavía. Así que pásate por él, que es breve y vale la pena. Te invito a compartir este informe en todas tus redes y grupos, a contarnos qué es lo que piensas de todo esto en los comentarios y a contribuir desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Mañana te traemos un documental sobre los peores secretos del Dalai Lama, así que muy pero muy atento. Sin más que decir, hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.